Buenos días, mis hermanas. Sean muy bienvenidas a este nuevo programa de Entre Hermanas. Bueno, este es un programa en el cual hemos sido muy bendecidas con cada palabra que hemos podido recibir de nuestras hermanas. Bueno, hoy día me acompañan mis hermanas, mi hermana Carol, mi hermana Josefa. Y yo les voy a invitar a mi hermana Carol que ella pueda saludar y presentarse a las hermanas. Amén. Hola mis hermanas, bendiciones. Saludo a todas las personas que se puedan estar conectando. Los invitamos a que puedan compartir el enlace para que muchas personas sean bendecidas y para que sean edificadas, porque aquí estamos hablando de la palabra del Señor entre hermanas, como dice. Pero están todos invitados también. Así que los saludo. Mi nombre es Carol Romero para los que no saben. Dios les bendiga. Amén. También nos acompaña mi hermana Josefa. Mi hermana Josefa, salude a las hermanas. Bendiciones, mis hermanas. Los dejo invitadas a que presten atención, escuchen, saquen un lápiz, un cuaderno y tomen nota de todo aquello que en este día ustedes y nosotras podamos ser edificadas y aprender cada día más. Así que para las que no me conocen, mi nombre es Josefa Muñoz y los saludo y les doy un fuerte abrazo virtual. Amén. Bueno, yo también me presento, mi nombre es Jovina Molina. Bueno, y también les doy la bienvenida a este programa. Esperamos en el Señor que, como decía mi hermana, que seamos muy edificadas con la palabra que Dios hoy día va a impartir. Y para comenzar, vamos a orar. Amén. Las invito ahí a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Nos vamos a presentar delante del Señor. Señor Jesús, le damos gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que usted nos da de compartir una palabra. Y oramos para que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas. Usted conoce la necesidad que hay en nuestros corazones de recibir una palabra que sea de edificación, de enseñanza para nosotras. Padre, tome el control en esta hora de nuestras vidas, que nada de lo que hablemos, Señor, sea en nuestra fuerza, sino que sea su Espíritu Santo fluyendo a través de estos vasos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanas, hoy día el tema que nosotros vamos a compartir, bueno, en primer lugar, en este tiempo, el Señor nos está hablando de despertar nuestros sentidos espirituales. Y el tema que hoy vamos a compartir se llama ¿qué y cómo estás mirando? Bueno, y yo hacíamos una reflexión sobre este tema cuando lo estábamos conversando de él, viéndolo. Dice, ¿estoy mirando con mis ojos naturales o con mis ojos espirituales? Y vamos a ir a una palabra que se encuentra aquí en la Biblia, donde nos habla de esto. En 2 de Corintios 4:18, dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, aquí la palabra nos habla de que nosotros no debemos mirar ni afanarnos en las cosas que se ven, sino por aquellas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todo lo terrenal se va a terminar, pero lo espiritual, eso va a ser eterno, eso no se va a terminar, ¿verdad? A veces estamos tan preocupadas y afanadas, quizás de nuestras casas, nuestro trabajo, quizás nuestros hijos, esposo, y todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que se nos olvida mirar y poner atención a las cosas eternas, aquellas que no van a terminar. Amén. Y yo le quiero hacer una pregunta a mi hermana Carol. ¿Qué nos puede mi hermana Carol compartir
con respecto al tema. Mi hermana Carol. Amén. Bueno, Dios, cuando estábamos preparando el tema, me hacía reflexionar que primeramente nosotras, las que estamos acá, no nacimos conociendo y viendo a través de la vista espiritual, sino todo lo contrario. Y pensaba en que éramos ciegas, así tal cual, éramos ciegas. Muchas personas pueden decir, ¿pero cómo? Yo siempre las vi a ustedes que caminaban normal, que veían. Pero nosotros estamos hablando de la vista espiritual, del ciego espiritual. Y así estábamos nosotros, no podíamos ver, veíamos con nuestros ojos naturales. Y de esta manera, hoy día Dios nos está diciendo que miremos a través de la fe, que miremos a través de la fe. Y Dios me hacía recordar una palabra, que se la voy a compartir, que está en Colosenses 3, del 1 al 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente, confirmando como la palabra que compartía nuestra hermana Jovina, Dios nos dice que miremos a las cosas de arriba. ¿Por qué nos dice miren las cosas de arriba? Si nos está diciendo eso, quiere decir que no siempre está nuestra vista hacia arriba. Entonces nos está alentando y de vez en cuando tenemos que analizarnos nosotros y decir, a ver, pensar, ¿dónde está mi vista puesta? ¿Qué estoy mirando? ¿Cómo estoy mirando? ¿Estoy viendo a través de la fe? Y ahí, como decía también nuestra hermana Jovina, muchas veces nuestra vista se baja. No estamos mirando las cosas del cielo, las cosas eternas. Y cuando baja nuestra vista empezamos a mirar lo que está aquí, lo inmediato, lo natural, nuestro entorno. Como una vez me acuerdo que nuestra pastora compartía que mirábamos como las gallinas que miran aquí, pero Dios nos dice que tenemos que ser como águilas y elevarnos, mirar hacia arriba. Y así Dios nos pide a nosotros, como sus hijas, que veamos a través de la vista espiritual. Y así, esas son las cosas, son eternas, decía mi hermana. Si nosotros comenzamos a mirar las cosas de la tierra, no vamos a alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, porque todas las promesas, todo lo que Él tiene es en el plano espiritual, es con los ojos de la fe, es a través de esa mirada cuando vamos a obtener todo lo que Él hizo. Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y eso que hizo el Señor, ese sacrificio, dice que ya fue todo consumado. Todo ya lo hizo, pero si nosotros no vamos a reclamar eso a través del Espíritu, a través de los ojos, de la vista espiritual que hoy día estamos hablando, no vamos a obtener nada. Por eso dice que esas cosas son eternas y eso es el tesoro que nosotros tenemos a través de la vista espiritual. Eso puedo compartir, mi hermana, de lo que Dios me ha hablado. Amén, mi hermana Carol. Bueno, el Señor nos ayude a colocar nuestros ojos. Dice, hay una palabra, puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Amén. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús y tenemos, ahí podemos estar firmes, porque no nos vamos a desviar mirando y colocando nuestra mirada en las cosas terrenales, porque nuestros ojos van a estar puestos en las cosas eternas. Amén. Bueno, mientras nosotros compartíamos esta palabra, cuando nos juntamos para ver cómo lo que el Señor nos estaba mostrando a través de poner nuestra vista, nuestra mirada en las cosas eternas, mi hermana Josefa nos compartía que en un tiempo ella estaba mirando con sus ojos naturales, ¿verdad? Así que mi hermana Josefa, compártanos esta experiencia de la cual usted nos compartía. Bueno, yo esto lo compartí en un culto de jóvenes y les decía que yo el año pasado tenía que hacer mi práctica profesional. Y empezó todo este tema de la vacunación, que todos teníamos que estar vacunados, que para poder asistir a una práctica, y para los que no saben, asistir a una práctica es necesario porque es una nota, sin la práctica uno no puede al final titularse. Y empezó todo esto.
Y al principio yo estaba tranquila, yo estaba bien, de que todo iba a salir perfecto, pero yo lo estaba pensando y analizando por mi situación, por lo que yo creía y no por lo que Dios tenía, no por lo que Dios quería hacer en mi vida. Y fue ahí cuando me di cuenta de lo que nosotros queremos es muy diferente a lo que Dios quiere de nosotros y nuestro propósito. Y me di cuenta de que no estaba mirando completamente con los ojos que Dios quería que yo estuviera viendo. Y pasaron también algunas semanas y todos mis compañeros empezaron a entrar a colegios, a hacer sus prácticas, empezaron todos a conversar. Y yo fui temerosa a hablar con la pastora. Y yo le dije, pastora, ¿qué hago? Y yo pensé en mí, no le dije a mi hermana joven, pero yo pensé en mí que me iba a decir vacúnese. Pero no fue así. Me dijo que tenía que ser como un Daniel y estar ahí en la fila, firme y con mi convicción clara. Y luego de eso, sorprendentemente, pasaron 24 horas y me llaman diciendo que tenían un colegio para mí. Y yo estaba feliz. Yo, según yo, estaba mirando bien, tenía mis ojos puestos en Cristo, estaba todo perfecto. Y yo dije, ya. Y vi que estaba cumpliendo lo que Dios quería que se estaba haciendo en mi vida. Y me llama también mi profesor y me dice que yo necesitaba estar vacunada. Y yo le dije, profesor, yo no estoy vacunada. Y me dice, no, pero tú tienes que estar vacunada, te podemos dar un plazo para que te vacunes, bla, 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 bla. Y yo, profesor, no me voy a vacunar. Y me dice, bueno, entonces lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedes hacer es suspender este año y hacer tu práctica el próximo año para que te vacunes. Y eso hacía que yo me retrasara todo un año. Y yo le dije, no, profesor, yo no me voy a vacunar y tampoco voy a esperar un año para poder vacunarme porque tampoco lo voy a hacer. Y yo ahí empecé, para los que les ha pasado algo así, empecé a tener miedo, empecé a dudar, empecé a mirar con mis ojos terrenales de que por qué todos lo estaban haciendo y yo no lo hacía, de que mi práctica, mi profesión, mis estudios de 4 años iban a quedar todos arruinados y empecé a tener miedo. Y me daba cuenta de que cuando uno empieza a poner la vista en las cosas terrenales, empiezan todo esto, las dudas, los miedos, las incertidumbres, el qué va a pasar, el qué voy a hacer. Y fue ahí cuando mi corazón se empezó a acongojar y yo no sabía qué hacer. Y me di cuenta de esa situación. Y se me vino una cita a mi cabeza que estuvo todo el año conmigo. Y que fue Juan 11:40, que dice, Jesús lo dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta cita fue mi cita del año, para todo, para sacar mi licencia, para estudiar, para todo fue esta cita. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en mi mente no era una voz dulce, sino era una voz fuerte que me decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y así fue mi año. Y me empecé a cambiar mi suite. Me di una vuelta a 180 grados y me di cuenta de que que Dios tiene el control de todo. Que muchas veces caminamos naturalmente en las cosas que serían correctas o serían buenas o serían adecuadas en este mundo. ¿Por qué no me voy a vacunar? ¿Por qué yo dejaría de estudiar? ¿Por qué echarías a perder todos tus estudios, 4 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empecé a cambiar eso. Y me di cuenta que los propósitos de Dios son eternos y que uno tiene que tener los ojos puestos en Dios con los ojos de la fe. Yo necesitaba mirar con los ojos de la fe. Y Dios mantiene el control de todo. Cuando uno empieza a mirar con los ojos de la fe. Y comencé a seguir avanzando y andar así. Hasta que obviamente, como Dios tiene el control de todo, abrió la puerta, yo entré a estudiar, pude terminar mi práctica
pero este año volvió a pasar lo mismo. Mis profesores de tutores me volvían a decir, pero Josefa, ¿qué vas a hacer? ¿Necesitas estar vacunada? ¿Cómo lo vas a hacer? Y recuerdo que yo le dije a mi profesora, lo que tenga que pasar, pasará. Y es difícil eso cuando uno empieza a decir, lo que tenga que pasar, pasará, porque Dios tiene el control de todo. Y es porque ya no estaba mirando con los ojos terrenales, sino que ya eran ojos diferentes, ojos de fe, de que Dios iba a abrir la puerta. Y ahí entendí que al final el propósito de Dios no son aquí en la tierra, no es terrenal, no son los estudios, no es una carrera, no es un trabajo, sino que es más allá. El propósito de Dios es eterno, es poner nuestros ojos en la fe, abrir nuestros ojos en fe, de que lo que tenga que pasar va a pasar, pero todo esto bajo el control de Dios. Y eso es lo que puedo decirle a mi hermana Jovi. Amén, mi hermana Josefa. Bueno, ahí, como decía usted, no hay cosa imposible para Dios, ¿verdad? Cuando logramos poder mirar con nuestros ojos de la fe y dejamos de ver con nuestros ojos terrenales, dejamos ver las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos vienen a hablar y podemos realmente ver a Jesús, ver a Dios pasando en nuestras situaciones y todo lo que podemos ver, experimentar y vivir, entender que hay algo mucho mayor para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando usted hablaba de esto como de cosas como imposibles, de cosas que están ahí y que quizás con nuestros ojos naturales nosotros estamos viendo, el Señor me llevaba a mí a ver a un varón de Dios que está ahí en la Biblia, que es Abraham. Y me llama mucho la atención Abraham, porque Abraham era un varón que el Señor le entregó una promesa, pero que todo lo que el Señor le estaba entregando era imposible que él la pudiera lograr, que esta promesa se pudiera cumplir, porque todas las circunstancias de Abraham y todas sus situaciones no tenía realmente por dónde se pudiera cumplir. Y vamos a ir a Génesis 17, 15 al 17. Dice, del 15 al 17, acá. Dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el 17. Si observamos aquí, dice que aquí podemos ver que a Abraham lo que Dios le estaba hablando era algo imposible. Abraham estaba mirando su situación, su imposibilidad. ¿Y cuál era la imposibilidad que tenía Abraham? Que era un hombre que tenía 100 años ya casi, y su esposa Sara, que también tenía una edad avanzada. Y dice más, que también en el capítulo 18, en el versículo 11 hasta el 13, también lo vamos a ver ahí. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo
también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Aquí podemos ver que no solo eran viejos, sino que a Sara le había cesado la costumbre y además ella era estéril. O sea, no había solamente una imposibilidad, habían varias imposibilidades. Su vejez, a Sara ya se le había cesado la costumbre, la esterilidad de Sara, ¿verdad? Entonces, si lo vemos con nuestros ojos terrenales, nos podemos dar cuenta de que no había ninguna posibilidad de lo que Dios le estaba hablando a Abraham. Entonces Abraham lo que veía eran puras imposibilidades, ¿verdad? Como también nosotros en nuestras propias vidas, cuando vemos con nuestros ojos, como decía mi hermana Josefa, con nuestros ojos naturales, terrenales, y no puedo ser capaz de ver con la fe, todas estas imposibilidades también yo las voy a ver. Pero me sorprende mucho porque Abraham, igual que Sara, se rió. Incluso ellos, su incredulidad los llevó a reírse de lo que Dios les estaba hablando. Porque como lo podemos ver y repetimos, no había por dónde la promesa que se les estaba entregando se pudiera cumplir. Pero Jehová le habla a Abraham y le dice, y le dijo, Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Pero miren la respuesta de Dios que le entrega y le habla a Abraham. Le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El Señor aquí le trae una respuesta a Abraham ante su incredulidad, ante lo que él está viendo, ante sus ojos naturales. Y él le habla y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El Señor le está hablando y le está diciendo, habrá un tiempo, al tiempo que Él va a cumplir su promesa, volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Y nos quedamos con la pregunta, ¿hay para Dios cosa difícil? Nos vamos a quedar con esta interrogante. Amén. Y que el Señor empiece a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir la palabra que Dios está impartiendo en este día. Porque el Señor está hablando que no hay cosa difícil para Él. Cuando nosotros logramos ver con los ojos de la fe, cuando salimos de lo terrenal para entrar a lo espiritual. Amén. Bueno, mi hermana Carol, ¿usted ha visto cosas imposibles si las mira con sus ojos naturales? No, claro que no. Bueno, lo que decía, importante lo que Dios nos está enseñando hoy día, nos está diciendo que miremos lo imposible. Y uno puede decir, tengo tantos imposibles, tengo tantas cosas que me cuestan o que veo que no voy a poder, pero aquí Dios nos alienta, nos fortalece y nos dice, ¿habrá algo imposible para mí? Y la respuesta es no, para el Señor no hay nada imposible. Si lo hizo con Él, puede hacerlo también con nosotros. Aquellas cosas que nosotros vemos imposibles, Él las puede hacer. Y eso también para mi vida, yo puedo decir que hay muchas cosas que Él ha hecho, pero sé que hay mucho más para cada uno de los que están escuchando, para mí, para los que estamos aquí. Hay mucho más que Dios nos va a ir abriendo si nosotros tomamos esta palabra, si nosotros miramos con los ojos de la fe. Y no por nada el Señor le llamó el padre de la fe a Abraham. Y Dios me hacía hacerme una pregunta a mí aquí. ¿Cuándo yo puedo mirar con claridad? Como estamos hablando de la vista espiritual, de esa manera yo puedo ver con claridad solamente cuando miro a través de la fe, me afirmo en su palabra,
Cuando yo me afirmo en su palabra, yo puedo ver con claridad. Y hay una palabra que es muy conocida, que está en Salmos 119:5, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa palabra Dios me hablaba porque dice que lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y una lámpara, ¿cuál es la función de una lámpara? Alumbrar, ¿cierto? Alumbrar, traer luz. Y esa es la palabra la que nos trae luz. Si nosotros no tenemos luz, como yo decía al inicio, estábamos ciegos. Y el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí nos trajo. Él nos trajo a ese lugar y de esa manera pudimos empezar a mirar a través de los ojos de la fe, pudimos mirar a través de los sentidos espirituales, empezaron a despertar, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos para escuchar y recibir la palabra. Pero esta es la clave, la palabra de Dios es la que nos hace caminar y nos da esa luz para que nosotros podamos, porque dice lámpara es a mis pies, y yo pensaba en eso. El Señor dice que lámpara es a mis pies. ¿Para qué son los pies? Para caminar. Entonces, yo necesito la palabra para caminar, necesito la luz de Dios para poder ser guiada, porque si yo no estoy firme en su palabra, si yo no conozco, si yo desconozco de su palabra, no voy a saber hacia dónde tengo que dirigirme. No va a haber luz en mí, al contrario, van a haber tinieblas. Y las tinieblas es oscuridad. Y cuando hay oscuridad, yo no veo bien, no veo bien, no veo con claridad. Cuando yo puede haber claridad en mi vida, luz en mi vida, es cuando la palabra está cimentada en mi vida, está en mi corazón y yo la estoy practicando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. De esta manera se nos va a hacer muy difícil tropezar. Si tenemos la palabra, tenemos la luz, ¿cierto? Tenemos al Señor. También vamos a estar seguros. Cuando caminamos, vamos a caminar con seguridad porque sabemos por dónde debemos caminar, porque la palabra es nuestra guía. La palabra nos direcciona, nos dice, por aquí debes caminar. Esto no debes hacerlo, esto no debes mirarlo. Aquí tienes que mirar, aquí tienes que centrarse. Y desde el inicio Dios nos estaba diciendo poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Nos dice que miremos las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? El reino. Todo lo que está en el reino son las cosas de arriba. Todo lo eterno son las cosas de arriba. Y eso es lo que Él nos está diciendo hoy día, que miremos con esos ojos, con los ojos espirituales que Él ha abierto. Porque antes nosotros no entendíamos nada. Yo hace poco recordaba cuando yo estaba en la universidad y a mí me impartían un ramo que tenía que ver con la Iglesia Católica y que tenía que ver con religión y yo no entendía nada en ese tiempo, yo no conocía de Dios. Y Dios me hacía recordar esas materias que yo tenía que estudiar y yo en ese tiempo no entendía nada y buscaba que alguien me dijera qué significa esto y ahora para mí es tan claro, es tan evidente, pero solamente por gracia, porque Dios abrió nuestros ojos, no es porque yo haya estudiado tanto y por eso pude entenderlo. Porque hay cosas que uno como hijo de Dios puede decir, ahora es tan sencillo entender muchas cosas de la palabra, pero antes estaba nublada para nosotros, estábamos ciegos, como decíamos al inicio, estábamos ciegos, pero por gracia ahora el Señor abrió nuestros ojos y podemos mirar a través de la vista espiritual. Y también me hacía Dios reflexionar del mundo. El mundo dice que está bajo el poder del maligno. Si está bajo el poder del maligno, está en tinieblas. Si hay tinieblas, no hay claridad para el mundo. Por eso, muchas de las convicciones que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, son totalmente opuestas a las que el mundo tiene. Y a nosotros por eso nos llaman retrógrado, que no, si ya se le pasó el tiempo, oh, qué antiguo tu pensamiento, si eso ya no se hace, ¿cómo? Si ahora es de esta manera. Y todo lo que el mundo está planteando ahora no es el diseño de Dios. Por eso es tan contrario a lo que nosotros pensamos. Pero, ¿quién está bien? ¿El mundo o Dios? Dios es el que tiene la palabra, el que tiene la luz, es el que tiene la verdad. Y nosotros de eso hoy día estamos compartiendo.
No es que nosotros por nosotros mismos hayamos descubierto muchas cosas, sino que el Señor abrió nuestros sentidos y nos hace saber que lo que Él dice es lo correcto, los diseños del cielo son los correctos. Y solamente porque Él abrió nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de las cosas espirituales. Y desde ahí nosotros tenemos que comenzar a buscarlo. Porque naturalmente, yo decía, naturalmente yo no puedo encontrar a Dios, no puedo ver a Dios, pero sí a través de la fe. El reino se ve a través de la fe, y todo es por fe. En este programa estamos hoy día a través de la fe. Y sabemos que muchas personas están siendo bendecidas y están abriendo sus ojos a recibir de la palabra, y muchos hermanos y hermanas que se puedan estar conectando también hoy día están recibiendo esta palabra. Así que eso puedo compartir, mi hermana. Amén, mi hermana. Bueno, la palabra también habla de que nosotros antes vivíamos en tinieblas, pues, ¿verdad? Y el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al mundo de su luz y a la luz admirable. Y cuando nosotros entramos a la luz, nuestros sentidos espirituales también se abren. Hace poco en un programa de Entre Hermanas, unas hermanas compartían esto, que al momento de nosotros ser trasladadas a la luz, al aceptar a Cristo, todo nuestro entendimiento espiritual se viene a abrir, o sea, viene a tomar ahí, antes, como decíamos, estábamos en tinieblas, entonces estábamos muertas, pero ahí nosotros vivimos y podemos entender lo espiritual. Antes no podíamos entenderlo, porque vivíamos en las tinieblas, pero en este tiempo el Señor, por eso este programa, a donde estamos aprendiendo tanto de la palabra, yo he aprendido tanto a través de cada programa que mis hermanas han impartido la palabra, ha sido provechoso para nuestra vida espiritual. Estamos aprendiendo, el Señor nos está llevando a cosas mayores, a un entendimiento mayor espiritual. Amén. Mi hermana Josefa, ¿cómo usted está ejercitando sus sentidos espirituales? ¿De qué manera? Ya. Es una difícil pregunta, pero como dijo mi hermana Carol, esto es un trabajo constante y es una búsqueda constante de la palabra, de oración, de ayuno. Y personalmente es entregarme completamente a Dios, completamente a Dios. Porque muchas veces uno cree que se entrega, uno cree que todo lo que tiene se lo deja a Dios y que Él pasa adelante, pero muchas veces no lo hacemos. Y yo lo anotaba como por puntos cuando usted me hizo esa pregunta, y yo como primer punto es entregarse completamente a Dios. Búsqueda de la palabra, en oración, en ayuno, pero es entregarse completamente a Dios, porque si estamos haciendo todo lo demás, es porque ya hay algo más en nosotros. Y me acordaba mucho de Ruth, porque hemos estado hablando con unas jóvenes sobre Ruth, y ella se entregó al propósito que ella tenía. Y no digo que ella no dudó o no tenía miedo, que era sumamente valiente, porque yo no lo sé, pero yo supongo que sí tenía miedo. Pero ella se entregó al propósito que tenía con ella. Y yo no creo que ella haya visto con unos ojos terrenales. Yo creo que ella estaba mirando con unos ojos de fe, porque ella sí estuvo ayunando, ella sí estuvo buscando, y ella sí escuchó y ella fue obediente. Y todo eso viene porque hay algo, hay una búsqueda detrás de eso. Y me lo ponía adelante cuando usted me hizo la pregunta y me puso a Ruth de inmediato. Es eso, es entregarse, es aferrarse a Dios, es mirar con los ojos de fe, que todo esté bajo la voluntad de Dios. Y más abajo yo anotaba que era creer, perseverar, y es un trabajo constante. Yo no digo que sea fácil porque es difícil. Es difícil entregarse completamente a Dios y mirar con ojos de fe. Cuando vemos que está todo mal, todo arruinado, mirar con unos ojos de fe cuesta. Pero
cuando estamos bajo la voluntad de Dios, todo eso trae ganancia. Así que eso sería mi respuesta a mi hermana Jovi. Amén, mi hermana Josefa. Bueno, cuán importante es una búsqueda, ¿verdad? Una intimidad con Dios. Porque ¿dónde el Señor nos va a revelar su palabra? ¿Dónde nos va a revelar sus planes? Si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no oramos, no estamos en intimidad, es imposible que el Señor nos hable, ¿verdad? Es imposible. Entonces, hay una búsqueda, hay una intimidad que hay que buscarla, que hay que estar ahí. Y eso significa también disciplina, el querer, esforzarnos, morir a nuestra carne, morir muchas veces a nuestro descanso, morir a nuestros deseos personales para poder realmente buscar a Dios y para poder escuchar también su voz y así nuestros ojos también, nuestros sentidos espirituales empiezan a abrirse, empiezan a percibir las cosas espirituales. Antes no percibíamos nada, solamente andábamos, caminábamos terrenalmente como todo el mundo, muertos, como decíamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos trajo a su luz y a su luz admirable. Amén. Y yo quiero que continuemos con la parte de Abraham para que veamos el desenlace de lo que pasó con Abraham. Cómo el Señor hizo el milagro en su vida y cumplió la promesa, y Abraham realmente pudo ver cumplido lo que el Señor un día le prometió. Amén. Bueno, cuando nosotras, como decíamos, miramos con nuestros ojos naturales, todo lo vemos difícil. Y cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham. Después de muchos años, la promesa no se cumplió inmediatamente ni al poco tiempo, sino que pasaron años para que Abraham pudiera recibir su promesa. En Génesis 21, del 1 al 3, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahí se cumplió, ahí ya vemos cómo la promesa, dice, se cumplió. Y se cumplió en el tiempo señalado. Se terminó la esterilidad de Sara. Cuesta esperar el tiempo de Dios, coloqué aquí, más cuando estamos viviendo alguna situación que creemos que no va a cambiar. Y pasa el tiempo y no vemos nada. Y Abraham tuvo que esperar años para ver su promesa cumplida. Pero dice que no se debilitó en la fe. Y ahí vamos a ir a Romanos 4, 18, 21. Romanos 4, 18, 21. Dice, no mirando nosotros las cosas, me equivoqué, había vuelto a Corintios, Romanos 4, 18, 21, acá estamos. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no se debilitó, dice la palabra, en la fe, sino todo lo contrario, se fortaleció. Y me llama la atención el título de este pasaje, dice la promesa realizada mediante la fe.
Nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, sino con nuestros ojos espirituales. Porque dice la palabra aquí que la promesa fue realizada mediante la fe. O sea, Abraham tuvo que esperar y tuvo que mirar, pero tuvo que mirar con sus ojos de la fe. No pudo seguir mirando lo natural, porque anteriormente, cuando veíamos, él miraba todo lo natural, todas las incapacidades, todas las imposibilidades que pudieran ellos realmente llegar Sara a tener un hijo. Por su esterilidad, por su edad, todo le decía lo contrario. Entonces, él dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Yo miraba cuántas de nosotras el Señor nos ha entregado promesas. Muchas de nosotras, yo creo que a mi hermana Carol, a mi hermana Josefa y quizás muchas de mis hermanas que hoy día están viendo el programa, el Señor les ha entregado una promesa. Pero quizás lo que están viendo con sus ojos naturales les dice que es imposible que la promesa se pueda cumplir, que no es posible. Quizás están viviendo algún problema familiar, quizás hay una enfermedad. Entonces, el doctor le dice algo y ustedes miran lo que el doctor está hablando y realmente ven su enfermedad. Pero la palabra dice que cuando leíamos antes, acá cuando quedábamos con una pregunta, ¿hay para Dios cosa difícil? Entonces, ¿hay para Dios cosa difícil? En los problemas que quizás hoy día pudiéramos estar viviendo, en la dificultad que hoy día quizás estemos viviendo, no hay para Dios cosa difícil. Dice, ¿cómo Abraham pudo recibir su promesa? Él tuvo que mirar con sus ojos de la fe. Y quiero hoy día poder animar a cada una de mis hermanas que hoy están escuchando, están viendo este programa y están escuchando esta palabra, que para Dios no hay imposible. No importa lo que hoy esté pasando o estemos pasando, Dios puede obrar un milagro en nuestras vidas. La palabra dice que en el tiempo señalado, Dios visitó a Sara y se terminó la esterilidad de Sara. Yo me fortalecía mucho con esta palabra porque dice que se terminó la esterilidad de Sara. En el tiempo señalado, yo miraba, hay un tiempo señalado para cada una de nosotras. Hay un término de tiempo y un comienzo de tiempo. Entonces, hay cosas que quizás no hemos podido ver cumplidas en nuestra vida, pero va a llegar el momento de la visitación del Señor para esa situación, para la circunstancia que quizás alguna de nosotras estemos viviendo. Dice, un término de tiempo, y eso significa que se terminó un tiempo y comienza un nuevo tiempo. Amén. Solo tengo que creer y tener fe. Solo tenemos que creer y tener fe. Y que mis ojos puedan mirar más allá y traspasar la barrera de lo natural para poder entrar en lo sobrenatural, en lo espiritual, en la fe. Dice que Sara, dice entrar, podemos ver que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Antes, yo podía ver que antes nosotras realmente éramos ciegas, pero Dios dice que vino a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual. Y hoy caminamos viendo con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos de la fe. Entonces, el Señor lo que quiere es que podamos entender, podamos abrir nuestro corazón y podamos ver con nuestros ojos espirituales las cosas,
que nos están pasando, ver que las situaciones que están ahí por años, quizás hay alguna de nosotros o hay alguna enfermedad que ha tenido alguna por años ahí, o alguna situación económica que ha tenido que vivirla por años y no ha podido ser libre de eso, que hoy día el Señor, que hoy día puedan abrir su corazón y entender que hay algo diferente que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo leía también que en cada cierto tiempo Dios le venía a recordar la promesa a Abraham. Dice que cada cierto tiempo Dios le recordaba la promesa que le había dado y le decía, y lo llevó, dice que en Génesis 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando él no veía nada, no había esperanza por la esterilidad de Sara, por su vejez. Ellos realmente no podían ver nada porque todo le decía lo contrario. Pero había una promesa que Dios les había entregado. Hay algo que el Señor nos ha entregado a cada una de nosotras. Hay algo que el Señor nos ha prometido a cada una de nosotras. Pero hoy día yo tengo que poder mirar y entender lo que Dios quiere de nosotras. Mi hermana Josefa compartía cómo ella podía recibir y entender lo espiritual a través de una comunión con Dios, con una comunión con el Espíritu Santo. De esa manera mis ojos van a poder ser abiertos y yo voy a poder entender y ver lo que realmente Dios quiere con nosotros, lo que Dios va a hacer en nosotros. O si no, vamos a andar a ciegas y vamos a andar a tientas y no vamos a poder entender ni ver el propósito que Dios tiene con cada una de nosotras. Porque nosotros somos mujeres de propósito, que el Señor nos llamó con propósito, nos trajo a esta tierra con un propósito. Y es bueno que el Señor nos haga entender y hoy día podamos abrir nuestros ojos para ver esto, que no vinimos a esta tierra por casualidad, sino que el Señor nos vio, dice que en el vientre de nuestra madre. Así que hoy día dejamos esto. No sé si mi hermana Carol en este momento quiere agregar algo a la palabra, si el Señor también está ahí hablándole y quisiera ella quizás decir algo o dejarle un mensaje a nuestras hermanas que hoy día están escuchando la palabra. También darle gracias a Dios por lo que nos está entregando, por lo que nos está impartiendo, porque está inyectándonos la fe que se necesita para avanzar, para seguir en este camino, porque es algo constante, es algo de todos los días nos vemos enfrentadas quizás a cosas imposibles, pero el Señor hoy día nos está inyectando fe y nos está diciendo, miremos, pongamos la vista arriba, que no miremos lo natural, porque todos los días nosotros vivimos aquí en el plano natural. Nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos sueño, nos pasan las cosas naturales, pero Dios nos recuerda que no solamente de eso vivimos, también tenemos lo espiritual. Y como sus hijas, Dios despertó, como decía la hermana Jovina al inicio, Dios nos despertó, Dios abrió nuestros ojos, abrió todos nuestros sentidos espirituales, y es a través de eso que Él quiere que nosotros le busquemos, a través del Espíritu. Y dar gracias a Dios por lo que hoy día ha impartido a través de cada una de mis hermanas, mi hermana Josefa, mi hermana Jovina. Darle las gracias porque sabemos que la fe es la que nos mueve. La fe es la que nos hace estar aquí en este lugar y nos hace permanecer. Dice que la fe es la que vence al mundo, nuestra fe. Eso, mi hermana, solamente darle gracias a Dios. Mi hermana Josefa, hoy día usted quiere dejar ahí, darle gracias al Señor o dejar un mensaje a mis hermanas que nos están viendo. Amén. Meditaba y en mi mente decía, si Dios ya nos ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de fe, debemos ahora nosotras, mirar
a Cristo y observar constantemente a Él. Y si esto primeramente fue revelado a cada una de nosotras para poder entregarlo, para poder conversarlo. Y no digo, y como mencioné, no digo que sea sencillo, no digo que esto es pan comido, que es muy fácil, sino que es un trabajo constante. Y dejo invitada a todas mis hermanas a que si en este día pudieron escuchar, pudieron mirar, que sus ojos sean abiertos, pongan su vista en Cristo, el autor y consumador, y que en este día ustedes, mi hermana, y nosotras podamos caminar por fe, ver por fe. Y cuando estábamos hablando junto con la hermana, alguien dijo ejercitar la vista. Y cuando nosotros ejercitamos algo, también hay diferentes áreas en que también se empieza a ejercitar. Si nosotros empezamos a ejercitar la vista en fe, van a haber otros ámbitos de nuestra vida que también van a empezar a ejercitarse. Así que las dejo invitada a que cada una pueda seguir buscando de Dios, a tener una comunión con nuestro Padre, con su amado, con su esposo, con su amigo, para que puedan estar cada día más vinculadas con Él y podamos seguir descubriendo sus maravillas. Eso, mi hermana Jot. Amén. Gracias, mis hermanas. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir la palabra. Bueno, nos sentimos honradas por hacerlo. Así que bueno, en este tiempo hemos podido ver, yo he podido ver la mano del Señor como a favor de mi vida y como dice la palabra, antes éramos ciega, y el Señor nos trajo y colocó ahí de su espíritu en cada una de nosotras. Y hoy día podemos caminar en su palabra, podemos caminar y como decía mi hermana también, Carol, somos luz, la palabra es lámpara a nuestros pies. Así que le damos muchas gracias al Señor, nos despedimos y le voy a pedir a mi hermana Josefa que nos pueda despedir con una oración. Amén. Señor, en este día pudimos descubrir que muchas veces hemos cerrado nuestros ojos a mirar en fe, a caminar en fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este trabajo sea constante, a poner nuestra vista, Señor, en ti y a seguir caminando constantemente en tu rectitud, Señor, y en tu propósito, Señor. Sabemos que estas cosas terrenales son pasajeras, Señor, pero las tuyas permanecerán, Señor. Queremos trabajar en pos de ello, en seguir caminando, Señor, en tus propósitos, Señor, en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor. Háblanos, Señor, constantemente, Señor, y ayúdanos a poder escuchar, Señor, que hay maravillas gloriosas, Señor, esperándonos a cada una de nosotras, Señor. Si nos has escogido, Señor, y nos has permitido poder escucharte en este día, Padre, es porque algo quieres con nosotros, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, porque has abierto nuestros ojos, Señor, para poder ver tu magnificencia, Señor. Te damos gloria, Señor, y bendecimos en este día a cada una de nuestras hermanas que pudieron ver y oír, Señor, esta palabra, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.